Unidad de centro de gravedad y momentos de inercia. Aprendizaje esperado. Analizar el centro de gravedad de diferentes elementos de una estructura. Veremos el concepto de centro de gravedad para figuras simples y compuestas. Y cómo calcular su ubicación. El centroide es un cuerpo de forma rectangular en 3D, por ejemplo, y que cada partícula de este tiene un peso W. Podemos tener un peso total, peso resultante, aplicado en un solo punto en el centroide. Como aplicación, si queremos equilibrar este cuerpo apoyado en una base cilíndrica, tendría que estar situado en el centroide. Es decir, acá. Entonces, todas estas cargas se llevan a un solo punto, que tiene que ser el centro geográfico. Se ubican en el punto, y eso hace que si yo pongo un cilindro, en este caso como una mesa, esto se va a mantener en equilibrio. En este caso esta losa, que si fuera una estructura sería una losa y un pilar. El centroide depende de la geometría del cuerpo. Podemos encontrar la fórmula más utilizada en el anexo del libro. ¿Sí? Depende de la forma. En este caso es la mitad de ese lado y la mitad de ese lado que se unen en ese punto. Eso es el centroide. Los centros geométricos. Entonces, primero vamos a ver el de rectángulo, siempre en base al 0, 0, a mi eje de coordenada XY, 25, 40. Entonces va a ser la ecuación del centroide para un rectángulo, va a ser la base dividido en 2, la base es 25. Primero sacamos la coordenada con respecto al eje X, 25 dividido en 2, que sería por aquí más o menos. Después tenemos para el eje Y, es el eje Y dividido en 2, por un rectángulo. Lo mismo que hicimos en la unidad anterior con análisis de estructura, y en la unidad 2 también, que tomamos las cargas rectangulares y las llevamos y las aplicamos en el centroide. Y tomamos la base y la dividimos por 2, y el triángulo lo mismo, al centroide. 25 dividido en 2 son 12,5, y la altura 40 dividido en 2, 40 dividido en 2, aquí. Aproximadamente aquí está. Aquí lo vemos. ¿Sí? Medido siempre del 0, 0. 20, y después se mueve en X 12,5. Ahí. Y entonces, después para un triángulo, lo mismo. Para X es la base dividido en 3, la base es 15, dividido en 3 da 5. Y en Y, la altura dividido en 3, que sería 10. Bien. El triángulo está apoyado en el eje centroide 0, 0. Entonces aquí tomamos X, que sería 5. Nos movemos 5 para acá. Ahí está 5. Y después en Y hay que moverse 10. Entonces yo subo. Si esto dividido, sería como 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30. Sería a 10, sería aquí. Entonces me muevo 5 y después subo 10 hasta acá. Ahí va a estar mi centroide. Si lo vemos, ahí está ubicado, ¿viste? Me muevo 5 y después subo 10 en Y. 5 en X, 10 en Y, y llevo a mi centroide. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si el triángulo está desfasado de su origen, del 0, 0? Hay que solamente hacer algunas diferencias para llegar. Yo sé que la base dividido en 3 serían 5, que lo sé. Y el otro es 10. Entonces la ubicación en el plano sería, aquí está, es el punto. En X se movió desde el vértice del 90 grados, se movió 5, y acá se movió 10. Esto siempre está medido desde el ángulo de 90 grados. Entonces acá lo que tenemos es que para llegar a este punto, en X me tengo que mover toda esa distancia hasta allá, para llegar en esa coordenada X. Entonces, si yo sé que esto vale 5 y que total vale 15, hago 15 menos 5, me da ese tramo. Jenny da lo mismo. Para subir ese punto, esa distancia, ¿cómo la calculo? Calculo el total
que sería 30 menos ese tramo, que ese tramo yo ya sé cuánto vale, que vale 10. Daría 20. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si tenemos figuras compuestas con triángulos y rectángulos, igual como las fuerzas distribuidas? Ocupo esta ecuación para el centroide de las figuras compuestas, donde esto es el área por el centroide ni dividido en sumatoria de todas las áreas. Esta es sumatoria de todas las áreas, para el eje X y para el eje Y. Entonces, aquí lo que se ve es que tú puedes tener una opción, esta, donde todo esto es un rectángulo más un triángulo, o también cortar aquí y cortar acá, rectángulo, rectángulo, triángulo, pero aquí ya serían 3 áreas. La anterior es mejor porque solamente tiene 2 áreas. Bien, y avanzamos un poco. Aquí también, en este caso sería un cuadrado menos un cuarto de circunferencia. Y ahí se encuentra esta área achurada. Un cuadrado menos un cuarto de circunferencia, que sería todo eso. Hago esa diferencia y encuentro ese achurado que está acá. Después aquí también puedo hacer esta forma y esa forma. Rectángulo, cuadrado y la mitad de una circunferencia. O también de esta forma y de esta forma. Triángulo, triángulo, perdón. Rectángulo, rectángulo, mitad de circunferencia. Aquí ya es más complejo porque tenemos un cuarto de circunferencia. Aquí es el rectángulo. Aquí es ese borde. Y acá es otro rectángulo y otro cuarto de circunferencia. Está explicado más en detalle. Después problemas propuestos, pero es más de lo mismo. Entonces vamos a resolver el primero. Entonces aquí tenemos área 1, base por altura, el rectángulo. La base va a ser 25, aquí lo indica, y la altura 70. 25 por 70. Entonces, área 1 y área 2. Y este es mi 0, 0. Aquí está. Ya tenemos el área 1, base por altura. Y del rectángulo vamos a sacar la base dividido en 2 de su centroide, que sería de aquí a allá, sería ese punto. 25 dividido en 2 serían 12,5. Y la altura dividido en 2, 70, 35. Aquí vamos a subir y va a estar por aquí más o menos el centroide, según estas coordenadas. Después tenemos el triángulo, área del triángulo, base por altura dividido en 2. La base va a ser ese tramo, que sería 15. A la altura va a ser ese valor que está acá, dividido en 2, que es 30. Base por altura dividido en 2, 30. Perfecto. Y la fórmula del centroide del triángulo es b tercios y h tercios, que sería la base, sería 15. La base sería 15, pero medido del 0, 0. Para allá. 15 dividido en 3 serían 5. Entonces aquí yo me moví 5. Y la altura dividido en 3 sería 10. Me moví 10 en altura. Por aquí está aproximadamente el centroide, en ese punto. Sí, aquí está el centroide aproximadamente. Me moví 5 y después me moví 10. 5 y los 10. 5 en X y 10 en Y. Sí, pero estoy en ese punto. Estoy allá. Y tengo que llevarlo a mi plano. Ubicación en el plano. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que ese tramo pequeño vale 5. Me falta saber cuánto vale ese tramo para llevarlo en el X. Pero yo sé que el valor que está ahí es, que sería la base 25.
¿sí? Es 25 más 5, llego a ese punto, que es el centroide, y para I, lo mismo la distancia en I va a ser ese punto, la distancia en I sería esta altura completa, la altura completa sería 70, ¿no es cierto? 70, y yo como sé que el centroide en I vale 10, entonces yo hago 70 menos 10 y me da esta altura. Yo sé que es 60. Entonces yo luego sé que para llegar al centroide del triángulo me tengo que mover en x30 y en y60. ¿Cómo? De esta forma. En x me muevo 30, 25 más 5, pues subo 60 hasta acá. Y llego al centroide del triángulo. Ahora tengo los dos centroides y utilizo la ecuación de arriba que decía que sumo las áreas, sería área rectángulo, el área por su coordenada en x. Entonces, rectángulo, su área sería 1750 por su coordenada en x, que sería 12,5. Ese por este. Para x, área del rectángulo por la coordenada en x del rectángulo, y después pasamos al triángulo. Todo con respecto a eje x. Triángulo 225 por la componente en x del triángulo. 30. Perfecto. ¿Dividido por qué? Por la sumatoria de las áreas. ¿De cuáles áreas? Del rectángulo más el triángulo. Perfecto. Calculadora y llegamos a esta coordenada en x. Para el y lo mismo. Las áreas se mantienen. Áreas se mantienen. Esa área se mantiene y esa área se mantiene. Lo que cambian son las coordenadas en y. ¿Y cuál se ubica ahora? Y para el rectángulo y el y para el triángulo. 35 y 60. Calculadora y llegamos acá. ¿Y qué sabemos con esto? De que el centroide total de la figura compuesta es 14,49 milímetros en X y 37,84 milímetros en eje Y. Eso sería 14 y 37. 14 sería, si esto es 25, lo digo en 2, sería como aproximadamente por acá. De aquí hasta acá tiene que tener el valor de X. ¿Sí? Y después tiene que subir desde el 0, 37. Entonces después aquí se movió en el 0 en X y después sube 37. 35,1. Aproximadamente está por aquí. El centroide de esta figura. ¿Sí? Entonces me moví en X 14,49. Aquí 14,49. Estos 12. 14 por acá. 14,49. Y en Y, desde aquí hasta allá, avancé el Y, que sería total de la figura compuesta, 37,84. 135, el 37 está más arriba. Aquí está el centroide de toda la figura. Bien. Eso es.